Buenas tardes. Yo como Oscar Wilde lo resisto todo menos la tentación. Y si me invitan a venir a Zaragoza, me invita Pepe Tudela, a la Fundación Jiménez Abad, no puedo decir que no. Y por tanto, lo primero que quería decir es que estoy muy contento de estar aquí, que agradezco mucho esta invitación, que entre otras cosas me da ocasión de ver a viejos amigos, volver a la ciudad donde he trabajado tantos años y en este entorno tan agradable. Este verano me puse a preparar Tenemos mala fama los profesores universitarios, que tenemos muchos meses de verano. Bueno, pues en verano me puse a preparar esto y a acabar algunas otras cosas. Y me llevé... Yo en vez de veranear en los Apeninos italianos, yo elijo mucho mejor y veraneo en el Pirineo aragonés. Y entonces, claro, vamos, mi comparación. Y me llevé a Sallent un montón de libros, algunos había leído, otros no había leído, que eran tremendos. Uno se titulaba ¿Cómo mueren las democracias? Otro, ¿Cómo acaban las democracias? Otro, El mito del votante racional. Otro, El pueblo contra la técnica. Y tenía ese montón de libros ahí que iba más o menos releyendo o leyendo, casi todos publicados desde el 2015 hacia aquí, más o menos, sobre todo estos 2 últimos años. Y entonces un amigo mío vino a casa a verme y vio los libros que tenía ahí en la mesa y salió asustado, ¿no? Y dice, bueno, pero tú tienes que estar al borde de una profunda depresión, pensando que esto está fatal. Y yo lo diría de otra manera. Ahí en la Plaza Paraíso, en el edificio central de la universidad, por la parte de atrás, si no recuerdo mal, estaba el Instituto Forense, ¿no? Entonces imaginaos que estamos en ese Instituto Forense y nos ha llegado una cosa que se llama democracia y hay división de opiniones. No sabemos si realmente está muerto, no está muerto, si se ha suicidado, si la han matado. Y entonces vamos a tener una discusión de media hora. Yo voy a introducir lo que yo pienso y voy a hacer yo de forense y voy a decir lo que creo que es un poco raro, porque esto es como lo de estar medio embarazado. Pues yo creo que en una democracia pasa algo muy raro, ¿no? Muy raro que voy a tratar de explicar, ¿no? Porque, bueno, llevamos ya bastante tiempo discutiendo si la democracia ha muerto o no ha muerto, si tiene sentido, si en este nuevo contexto todavía la idea de autogobierno, de seres libres, de liberación, y todas estas cosas, y otros que dicen que no, que es una gran oportunidad, etcétera. Bueno, y entonces creo que la primera constatación que podríamos hacer es, alguno de estos autores lo sostiene así, que pensemos que este es un sistema político frágil y mortal. Decía John Adams, el gran héroe uno de los grandes héroes de la independencia norteamericana, segundo presidente de los Estados Unidos, decía que todas las democracias se habían suicidado, yo añadiría, en algún momento. Bueno, si eso es verdad, pues a ver cuándo se suicida la nuestra, ¿no? No sé si John Adams tenía razón, ¿no? Pero desde luego ha habido la democracia de Venecia, la democracia ateniense, el Imperio Romano, que no era exactamente civilizaciones que... O sea, esa idea de Paul Valéry de que las civilizaciones saben que son mortales, probablemente también es algo de la que hoy tenemos más experiencia. Antes estábamos tomando el café del próximo Parlamento Europeo, bueno, que es un asunto preocupante, ¿no? Esa composición y lo que eso refleja, ¿no? ¿Cuál sería, cómo explicamos la situación de esto que tenemos aquí encima de la mesa, que no sabemos si es un cadáver o es alguien que se ha desmayado? Bueno, pues voy a decir alguna cosa que, como siempre, porque siempre que habla uno desde la filosofía no es nada concluyente, pero complica un poco el diagnóstico, ¿no? Igual, lo primero que deberíamos decir es que nos encontramos en una situación que no tiene demasiados precedentes. Si la tesis que tantas veces defendemos, Pepe lo decía antes y tal, ¿no? Hay una gran transformación también Luis, ¿no? Hay una gran transformación de la vida política. Si eso es verdad para bien, igual lo es para mal. Y entonces, ¿por qué repetimos tantas veces el diagnóstico de esto es como los años 30? Estamos en el prefascismo de la República de Weimar. Yo creo que eso es ponérselo demasiado fácil, ¿no? Y como mi oficio, al menos, es ponernos las cosas lo más difícil posibles y luego fracasar estrepitosamente, pero yo ya saldré corriendo y cogeré el tren,
lo primero que voy a decir es sospechemos de los precedentes. Seguramente vamos a entrar en una cosa. Hay gente hablando de democracias iliberales, término realmente curioso, ¿no? Estamos intentando denominar una situación, hacer un diagnóstico de una cosa que tenemos encima de la mesa y, por tanto, ojo con los precedentes. Puede ser que la democracia muera, sobreviva, entre en un estado de hibernación, no sé cómo lo definiríamos, que no tiene precedentes históricos, o para la cual los precedentes históricos ayudan y entorpecen a la vez, ¿no? Por otro lado, venimos de una tradición que podríamos llamar golpista, es decir, de pensar que siempre que una democracia se muere es porque vienen unos hombres armados, ¿no? O algo similar, ¿no? Y la segunda interrogación que yo me haría es, ¿morirán así las democracias? A lo mejor calificamos ciertas situaciones con un poco de ligereza como golpe, cuando más bien lo que hay es una, no sé quién decía, hablaba de desconsolidación, un término que he oído hace poco, realmente curioso, pero bueno, término más modesto, ¿no? Y desde luego, más bien lo que podemos tener es una situación de debilidad, de banalización. Tenemos que ir hacia diagnósticos un poco más finos de aquel de que hacía Madison cuando decía todas las democracias tienen una vida corta y una muerte violenta. ¿Y si no fuera así? ¿Y si más bien lo que tendríamos ahora es una agonía o aquello de entre todos la mataron y ella misma se murió? Bueno, aquí no hay ningún culpable propiamente, lo que hay es un debilitamiento, es una banalización igual, ¿no? Es decir, no hay, por poner un ejemplo, Trump no es un golpista, es un oportunista, son dos cosas distintas, ¿no? Es una persona que sabe sacar muy bien partido de la banalización de la vida política, el mejor que hay en el mundo, seguramente, o de los mejores. Pero ha ganado unas elecciones, no es propiamente un golpista. Si nos empeñamos en manejar la metáfora del complot, de la conspiración, del asalto al poder, dejaremos sin explicar cantidad de fenómenos, por cierto, los más preocupantes, ¿no? Y por tanto, dejemos de pensar en un mundo dividido entre culpables e inocentes, ¿no? que tanto rédito y tanto nos tranquiliza, ¿no? Bueno, busquemos el culpable de la crisis económica, busquemos el culpable del debilitamiento de la democracia y entonces ya una vez detenido está el asunto liquidado. No, probablemente esta insatisfacción, esta degradación, esta depauperación de la democracia sea el resultado de un conjunto de factores entre los cuales intervenimos nosotros como votantes, consumidores, conciudadanos, etcétera, ¿no? Yo creo que ¿cuáles son las causas de esta, por lo que he podido ver, ¿no? del estudio que he hecho entre montaña y montaña, hay dos tipos de explicaciones. Hay una explicación que las democracias mueren porque hay demasiada democracia y hay otras explicaciones que dicen la democracia muere porque hay muy poca democracia. Si tú piensas lo segundo, voy a empezar por lo segundo, si tú piensas lo segundo, entonces tú utilizarás ese palabra tan feo, pero que entendemos todo, de empoderamiento. Lo que hay que hacer es empoderar a la gente, más participación, más transparencia, más implicación de la sociedad civil, etcétera. Si tú, por el contrario, tiendes más bien a pensar lo otro y piensas que lo que hay es demasiada democracia, bueno, luego explicaré un poco en qué consiste esto. A lo mejor lo que dices es, bueno, aquí hay pocos mecanismos limitantes de la soberanía popular, hay pocas garantías constitucionales, hay poca división de poderes, o, por ejemplo, hay estados ineficientes. Uno de los libros que leí, que se llama Contra la democracia, que ya es título también, ¿no? Decía, bueno, es que la gente... No, y era un libro que a mí no me ha convencido nada, pero tenía algunos argumentos que son muy interesantes para tomar en cuenta, como desafío también para pensar. Decía, es que la gente, esa gente a la que apelamos, tiene derecho a tener un gobierno competente. Y a veces lo que hay es gobiernos no competentes. Por ejemplo, Luis hablaba antes del tema de la desigualdad. Ha sido muy repetido, ya es un lugar común decir que la desigualdad está amenazando seriamente la supervivencia de la democracia tal y como la conocemos. Bueno,
Eso es un problema también de eficacia política. ¿Realmente tenemos instrumentos de gobierno que permitan reducir la desigualdad? ¿O no tenemos más bien gobiernos incompetentes a la hora de reducir la desigualdad? Incapaces, incompetentes, bueno, sí, más que no quieran, ¿no? Igual, ¿no? Las dos cosas. Sí, ¿no? Esto que llaman dos politólogos americanos la teoría folk de la democracia, ¿no? Bueno, esta teoría según la cual aquí cuanto más consentimiento, más presencia de la gente haya en las decisiones colectivas, bueno, depende de lo que entendamos. O sea, es verdad que la democracia es el gobierno del pueblo. Eso es un principio irrenunciable. Pero, ¿qué es el pueblo? Como bien explicó Gonzalo Balón, eso ya es más complicado, porque el pueblo puede ser el que se expresa en la encuesta de esta mañana, el que después de una violación de una niña, una cosa horrorosa, pide la pena de muerte, el que no quiere pagar impuestos, el que consume y utiliza bolsas de plástico, o el pueblo inocente, incontaminado de una aldea pirenaica, si es que eso existe, ¿no? Bueno, este sería un poco el diagnóstico. Es decir, yo creo que hay gente, en lo que yo percibo en la teoría política más actual, hay gente a la que le preocupa más el cómo de nuestros procesos de decisión y hay gente a la que le preocupa más el qué del resultado de esa decisión. Tenemos, si queremos polarizar esto hasta el extremo, tenemos populismo y tecnocracia. Es decir, tenemos la gran ruptura que yo creo que se ha producido en la cultura política contemporánea entre el principio del placer y el principio de la realidad. Hay gente que maneja con gran maestría el principio de placer y de las expectativas y de la carencia de límites y se va estrellando continuamente con la realidad. Y hay gente que maneja muy bien el principio de la realidad, los límites, los condicionamientos y no tiene ninguna ambición política y no es capaz de implicar a la gente y explicar y hacer comprensible la complejidad de la política. Por eso yo creo que el gran desafío que hoy tenemos es, más allá de darle la razón a unos y a otros, es conseguir una síntesis de las razones del corazón y de las razones de la razón, ¿no? Bueno, yo como me dedico a la teoría tengo la suerte de que esto pues me saldrá mal, pero nadie me puede decir que ha sido por culpa mía, ¿no? ¿Cómo conseguimos entonces un equilibrio entre dimensiones contrapuestas? Bueno, yo en el cuarto día que tengo me voy a atrever a no sé si hablar sobre cómo sobreviven las democracias, cuanto a proponeros ejercicios de reanimación. Vamos, ahí tenemos este animal, este bicho que está aquí. Bueno, hay 4 ejercicios de reanimación que os planteo y solo lo puedo mencionar así en los rasgos más generales. Y ya advierto que algunos de ellos son contraintuitivos. Que de entrada os van a sonar un poco mal, pero concededme un poco de crédito, no os abalancéis directamente y luego pensar que yo soy un demócrata convencido, que eso va de suyo, ¿no? Bueno, primero, completar la democracia. Necesitamos una democracia completa. Yo llevo mucho tiempo, ya unos cuantos años, tratando de hacer una teoría de la democracia, de lo que yo llamo una democracia compleja, es decir, una democracia que trate de equilibrar dimensiones que en estos momentos están completamente descoyuntadas y que van como esto que os acabo de decir ahora, del principio de realidad, del principio de placer, por formularlo en esos términos abstractos, pero aquí tenemos gente muy fanática o si quieres, muy capaz en subrayar una dimensión de la democracia. Y hay gente que lo pone toda la carne en el asador en la participación ciudadana y hay otra gente que pone toda la carne en el asador en la eficacia de las políticas públicas. Y esos dos no se entienden, no hablan, no piensan la articulación equilibrada de ello. De hecho, esto se ve muy fácil cuando uno examina el panorama político y se encuentra, como decía, que todo el mundo apela a la democracia. Aquí no hay nadie que no hable de la democracia para justificar cosas contradictorias, ¿no? Decía un politólogo alemán, Lehmbruch, decía, todos los caminos conducen a la Roma de la democracia. Bueno, todo el mundo está pensando en lo mismo, en el mismo objetivo, concedámoslo, y justificando sus propuestas
apelando ¿a qué? Pues a mi juicio, muchas veces a un elemento parcial, aislado de la vida democrática, mutilando todo lo demás y, por tanto, tomándolo en su unilateralidad. Y probablemente, si me permitís este diagnóstico del bicho que tenemos aquí encima de la mesa, probablemente lo que tengamos es algo desequilibrado, algo monstruoso, algo desarticulado, algo en relación con lo cual hay mucha gente tirando para elementos en direcciones distintas y sin una armonía. Hay gente que piensa que la democracia es una especie de sucesión de Big Bangs constituyentes, y hay otra gente que piensa que la democracia es la estabilidad absoluta. Hay gente que quiere más participación, hay gente que, como dice Brennan, dice la participación es perversa, la participación nos hace peores. Bueno, y de alguna manera, ¿os acordáis? Dentro de la tipología que hacía Bergson de las cosas que nos hacen gracia, una de las cosas que nos hacen gracia, uno de los arquetipos de lo cómico, es la torpeza, ¿no? Yo me permito utilizar esta metáfora para explicar la situación en la que estamos. Es decir, yo creo que estamos en una situación que es menos trágica que cómica. Tenemos menos un general entrando en las Cortes de Aragón y disparando al techo que una vida política empobrecida, desarticulada, mal equilibrada entre sus diversos factores. Y esto nos produce más bien una situación de risa, de comicidad. Es como alguien que andara torpemente, ¿no? O que cojeara. Sería como esa versión posmoderna de la desvitalización de la democracia, que en otro tiempo era más bien la irrupción, el golpe militar, el complot, etcétera. Lo que tenemos es probablemente algo muy parecido a una desincronización. Esto está desincronizado. Es un cadáver, está vivo o muerto. Pues permitirme que os ofrezca otro diagnóstico diferente, ¿no? Ni vivo ni muerto, desincronizado. Y yo creo que, por finalizar con este primer ejercicio de reanimación, lo que tenemos que promover es una vida política más equilibrada, más articulada, donde intervengan más elementos, donde tratemos de equilibrar dimensiones que en estos momentos aparecen como contrapuestas antagónicas, ¿no? Segundo ejercicio de reanimación. Hay que proteger a la democracia no solamente de los golpistas, sino de sí misma. La democracia tiene que tener procedimientos de autoprotección, de autolimitación, tiene que ser consciente de que hay amenazas democráticas a la democracia. Es decir, pensemos una participación digital absolutamente descontrolada. Bueno, pues todo el mundo sabemos, ya Luis lo ha estudiado ahí muy bien, que participan más los hombres y los que más dinero tienen y más formación. Por ejemplo, ¿no? El sistema político tiene que pensar que la participación tiene que estar equilibrada, ¿no? Hay gente que piensa que la política se tiene que agotar en la demoscopia, ¿no? Lo que hay que hacer es seguirla. Y hay gente que gobierna así, ¿eh? La opinión pública del día es lo que tiene que ser atendido, y solamente eso, sin pensar en términos de largo plazo, de sostenibilidad, de contratos intergeneracionales. Ahí tenemos un problema, ¿no? De alguna manera, aquello que decía Aristóteles, ¿no?, del gobierno mixto, era una gran intuición. La democracia tiene que incluir elementos, si me permitís formularlo así con un poco de brutalidad, elementos democráticos y elementos no democráticos. Aristóteles hablaba de elementos aristocráticos. Bueno, probablemente para que exista una democracia completa, como estoy planteando, tiene que haber también una atención especial al saber experto, a la delegación, a otras dimensiones que son menos intuitivas, que son menos sexy políticamente hablando, ¿eh? Y no son muy cómodas de defender, ¿no? Os pongo un ejemplo que yo creo que es muy, muy ilustrativo, ¿no? Si yo me compro un coche con sistema de frenado ABS, estoy haciendo una cosa, que hablábamos de la democracia robotizada, ¿no? Estamos haciendo una cosa muy antiintuitiva, pero muy interesante, que es
me compro una máquina que me va a obedecer generalmente, si yo acelero, freno, le doy avante, pero en algunas circunstancias me va a desobedecer. El ABS es un sistema de frenado que limita nuestro poder sobre el freno. Yo vivo en un pequeño pueblo de Navarra, de la montaña, donde hay mucho jabalí, y me ha pasado alguna vez que se te atraviesa un jabalí por la carretera y el instinto te lleva a pegar un frenazo que si el coche te obedeciera, te matabas. Entonces, esto que es que funciona en cantidad de instrumentos, ¿no? Tiene que tener una traducción política también. Como decía Hobbes en el Leviatán, el Estado es un autónomo, es un mecanismo. Pues es un mecanismo también para esto, ¿no? O, por ejemplo, con motivo de la crisis económica, una de las cosas que se ha endurecido, según me dicen los que saben del tema, que yo no tengo ni idea, es todo el asunto de la compra de productos financieros sofisticados. O sea, ¿recordáis el juicio de las preferentes y todo esto? Bueno, el juicio de las preferentes era Blesa, el difunto Blesa, por cierto, tenía razón en una cosa. Cuando él se defendía y decía, oye, yo ofrezco productos y que la gente que es mayor, que es madura, que lean la letra pequeña, ¿no? Hombre, no tenía razón en que evidentemente hay un decalage entre el experto, el banquero, del que yo me fío, y yo que soy un pequeño ahorrador que no tengo ni idea de que es un hedge fund, ¿no? Con motivo de la crisis económica se han endurecido las condiciones que exigen a los bancos garantía de que la gente está bien informada sobre eso. Y, por tanto, de que uno no puede comprar lo que quiera. De alguna manera es un ABS en la compra de productos financieros. Tú puedes comprar lo que quieras, sí, pero te obligo a que leas, a que estés informado, porque luego pasa lo que pasa, que entramos en una cadena irracional de pequeñas crisis que acaban produciendo un desastre generalizado, ¿no? Por consiguiente, son mecanismos institucionales, políticos, tecnológicos, que nos impiden hacer lo que nosotros queremos. Hay ahora estos behavioral apps, ¿no? que uno va y lleva en el teléfono, que le dicen cuánto azúcar ha consumido, cuántos pasos ha dado, cuánto no sé qué. Bueno, yo no tengo ni idea, ni es una castaña, pero es interesante el concepto. Es decir, uno puede, y además puede ser razonable en ciertas cosas, puede autolimitar su propia voluntad. Una democracia constitucional, en última instancia, es un gobierno del pueblo, soberano, máximo, autolimitado, ¿no? Esos dos elementos, hay un elemento de poder y hay un elemento de autolimitación que tienen que estar bien coordinados, ¿no? Y hay gente que va por ahí por la vida cogiendo uno de los dos elementos y proponiendo barbaridades, ¿no? Es decir, bueno, no pongo más ejemplos, porque si no se me agota el tiempo. Tercer ejercicio de reanimación. Tenemos que pensar sistemas políticos, diseñar sistemas políticos que nos permitan sobrevivir a los malos gobernantes. Y no tanto que, como se dice a veces, elijamos a gente ejemplar. No, eso de la ejemplaridad en política, yo desde luego los políticos no quiero que me den ejemplo de nada. Yo quiero tenerlos bien controlados, ¿no? Que es una cosa bien diferente, ¿no? Ejemplo, mi madre y pocas personas más, ¿no? Dos sociólogos británicos proponían un ejercicio, una hipótesis, que era: imaginemos que durante un tiempo el Banco de Inglaterra estuviera gobernado, en vez de por 12 ilustres sabios economistas, por 12 monos. ¿Qué pasaría? Nuestra primera reacción sería la debacle de la libra, como si no fuera peor el Brexit, pero sería pensar con esto. Pero si pensamos un minuto más, nos daremos cuenta de que no pasaría nada significativo. Es decir, si el Banco de Inglaterra está bien diseñado, puede resistir el stress test de que 12 monos lo gobiernen. Yo esto lo pensaba ahora en Estados Unidos, donde he estado viviendo en Washington, y pensaba venirme con una camiseta que pusiera: yo sobreviví el primer año de la era Trump, ¿no? ¿Os acordáis en los años 70, 80, qué mayores nos vamos haciendo algunos, cuando en la izquierda
había una palabra, un palabra, un término mágico que era el complejo militar industrial. ¿Recordáis? El complejo militar industrial. Nadie sabía lo que era, pero en los mítines y en las asambleas estudiantiles, y incluso para ligar, daba buen resultado aquello. Bueno, si me permitís la provocación, pequeña provocación, el complejo militar industrial es lo único que puede salvarnos. Solo un Dios puede salvarnos, decía Heidegger, ¿no? Bueno, solo el complejo militar industrial nos puede salvar de Trump. ¿Qué es lo que está frenando, limitando el poder de un personaje como este? ¿Y dónde estamos depositando las mayores esperanzas? En el FBI, en los militares, en los grandes empresarios, porque el Partido Demócrata está más o menos desaparecido, tiene mayoría en las cámaras. Es decir, a veces el entramado institucional que tan mala fama tiene, porque todo el mundo es anti-establishment, desde Obama vino clamando contra el establishment. Trump, un rico de mucho cuidado, de la élite de Nueva York, viene clamando contra el establishment. Y ahora resulta que el establishment es lo que limita, lo que condiciona, lo que en democracias bien constituidas impide que la gente haga barbaridades, ¿no? Hombre, ya sé que es una teoría un poco minimalista del gobierno y de la democracia, pero me parece que es un ejercicio de reanimación interesante. No digo que con esto vaya uno ya a... Esto no es el Viagra para la democracia, pero bueno, puede ser un ejercicio que le permita a la democracia sobrevivir una cierta temporada, ¿no? Bien, y la última, el último ejercicio de reanimación es lo que podríamos llamar la prótesis global de la democracia. Es decir, vamos a ver, nosotros venimos de una cultura política según la cual la democracia es una cosa que se realiza plenamente en los estados nacionales, ¿no? Ese es nuestro mundo, venimos ahí. Y ahora hay cada vez más instituciones globales, más ámbitos de decisión europeos, globales, etcétera. Y tendemos a pensar que o bien extendemos el funcionamiento de la democracia nacional a esos ámbitos globales, hay que democratizar Europa. Carlos y yo escribimos un libro con otros sobre este tema de la democratización de Europa, y pensamos la democratización de Europa como la proyección, la traducción automática de las categorías del Estado Nacional a escala europea. Un demos, un parlamento comme il faut, un Spitzenkandidaten, solo se nos ocurre, que poca imaginación tenemos, solo se nos ocurre primero trasladar al ámbito global las categorías del Estado Nacional, en lugar de pensar que eso es una oportunidad para pensar algo nuevo, algo diferente. ¿Y por qué una democracia tiene que ser una democracia en una demoicracia, como dice una amiga nuestra, ¿verdad, Carlos? Democracia. ¿O por qué la vitalidad democrática se tiene que expresar en términos de contraposición de la derecha y la izquierda? ¿Por qué no puede haber otros ejes que actúen? Y entonces ya hablamos de la gran coalición en Europa para lamentarla o para desearla, en lugar de pensar otras geometrías, ¿no? Y sobre todo, estamos pensando que hay un nivel donde todavía no han alcanzado las categorías de la democracia, y en cambio hay otro nivel donde eso funciona muy bien. Y a lo mejor resulta que es exactamente al revés. Es decir, ¿por qué se pone en marcha la Unión Europea? Pues porque al acabar la Segunda Guerra Mundial, los europeos y las europeas constatamos con amargura que los estados nacionales son incapaces de suministrar a la población determinados bienes públicos a los que la gente tiene derecho. En el caso concreto de la guerra, la paz, ¿no? En ese caso concreto, ¿no? Pero otras muchas cosas, la prosperidad económica y otras muchas. Es decir, en lugar de pensar que los Estados miembros, por poner el ejemplo de Europa, ¿no?, son los depositarios de la plenitud democrática, y en el nivel transnacional todavía no hemos conseguido extender estas categorías, en lugar de pensar eso, a lo mejor lo que tenemos que imaginar es que se trata de una prótesis que democratiza el seno de los Estados, que nos puede democratizar internamente. Desde luego no hay una democracia que no sea capaz de suministrar a sus poblaciones si somos capaces de suministrar a las poblaciones esos bienes públicos, ¿no? Por tanto,
no es verdad, con esto ya termino, no es verdad, no es necesariamente verdad que los procesos de interdependencia, de globalización o como la queremos llamar, despolitizan. No necesariamente despolitizan. O sea, pueden despolitizar. Claro que hay muchos ámbitos de la política que se han despolitizado, generalmente con la excusa de la globalización, porque aquí lo de blaming Brussels es un truco que ya nos lo conocemos, ¿no? Esto lo hacemos porque nos ha dicho Bruselas y tal. Bueno, bien. Probablemente y por tanto frente, y este es uno de los discursos recurrentes en los populismos, diversos populismos europeos, que es recuperemos el control, los italianos primero, patriotismo, el discurso de la soberanía, todo ese discurso que va a estar en la agenda, ya está en la agenda política, ¿no? De solamente hay protección, por cierto, esto además es un discurso que lo pueden utilizar la derecha y la izquierda, porque para unos la protección nacional que se ha de recuperar es la protección identitaria, para otros la protección es más bien de tipo social, con lo cual es el chollo. Y por esto es lo que explica que Salvini y Di Maio estén gobernando, no digo bien, sino amablemente, y se entiendan y compartan por lo menos tanto marco teórico como la democracia cristiana y el Partido Comunista tradicional, ¿no? No es que la política haya muerto en esos espacios, sino que ha emigrado a esos espacios. Y, por tanto, ahí es donde se juega en buena medida el futuro de la democracia, ¿no? Bueno, muchas gracias.